actuaciones y procedimientos administrativos. Esta unidad número 2 de actuaciones y procedimientos administrativos está ligada precisamente a esas disposiciones normativas del artículo 4 de la Ley 1437 de 2011. Y es que esas actuaciones administrativas, si bien es cierto, dan inicio de manera oficiosa, porque la misma entidad puede tomar decisiones o abordar procedimientos, ¿cierto?, mediante el cumplimiento de un deber legal, y 3, mediante el ejercicio de derechos de petición de carácter general o particular. Y me dedicaré entonces en esta unidad a desarrollar más que todo es ese procedimiento o esa actuación administrativa derivada del derecho de petición de manera mucho más amplia, ¿cierto? Sin embargo, eso yo no insta para que ese mismo procedimiento sea aplicable frente a las otras actuaciones administrativas mediante las cuales se activa la función administrativa. Vemos entonces, el derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Pero es que el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia solamente nos va a hacer alusión a ese derecho de realizar peticiones ante las respectivas entidades. Y encuentra entonces ese artículo 23 de carácter constitucional y como derecho fundamental un desarrollo legal. Y ese desarrollo legal lo vamos a encontrar nosotros hoy en la Ley 1437 de 2011. Obviamente artículo 5, en relación con el artículo 5, artículos 13 y siguientes de esa transferida ley, pero aquí hay que hacer un paréntesis. Esos artículos 13 y siguientes al artículo 32 de la Ley 1437 de 2011 fueron en su estricto sentido derogados, ¿cierto? Se suspendió, porque es como es un derecho fundamental desde el punto de vista constitucional, debe de realizarse mediante una ley de carácter estatutario, no mediante una ley ordinaria como es la Ley 1437 de 2011. Entonces, para hacer orden de ideas, a través de una demanda de inconstitucionalidad, se demandó la misma, la Corte Constitucional ordenó derogar la eliminación de dicho compendio normativo que regulara el derecho de petición, ordenó al Congreso de la República para que en un término prudencial realizara pues una regulación de frente a los mismos. Y precisamente a través del Congreso de la República, en cumplimiento de esa disposición de carácter constitucional, en el año 2015 se promulga, se sanciona, se aprueba la Ley 1755 de 2015. Por esa Ley 1755 de 2015 lo que hace es adicionar a la Ley 1437 de 2011 el derecho de petición, que en estricto sentido son las mismas disposiciones normativas. Entonces veamos nosotros, si partimos del hecho que la actuación administrativa se da inicio a través de la elevación de un derecho de petición, debemos entender nosotros dos cosas. La primera de ellas es que el derecho de petición puede ser en carácter general, la segunda de ellas es que el derecho de petición puede ser de interés particular, pero que al hecho de presentarse ese derecho de petición, sea de carácter general o de carácter particular, debe existir un término legal para que la respectiva entidad o persona del sector privado se pronuncie frente a la misma. Y el término legal, para que esa entidad o la persona o el particular se pronuncie frente a esa petición, el término general es de 15 días. Es de 15 días, pero tiene una excepción. Y la excepción de ese término legal es precisamente la siguiente. Y es cuando yo mediante un derecho de petición solicito información o solicito expedición de documentos, el término legal es de 10 días. Esos días hay que entenderlos como días hábiles. De lo contrario, si la entidad dentro de ese término legal de 10 días no se pronuncia frente a la respectiva petición, se entiende que la decisión ha sido positiva o afirmativa. Por ende, la entidad no puede con posterioridad a ese término legal negar la petición, porque se entiende que es un silencio administrativo positivo, que más adelante lo veremos. Ahora bien, si partiendo del hecho de que existe el silencio administrativo positivo, pues la entidad tendrá, o el hecho que la entidad de manera directa acepte su petición, pasado ese término legal, dentro de los 3 días siguientes, pues obviamente deberá expedir la respectiva documentación solicitada mediante dicho derecho de petición.
Ello no insta pues de que también esos 3 días adicionales sean para el derecho de petición de información. Repito entonces, término general, 15 días. 10 días con el derecho de petición de documentos o documental, o derecho de petición de información, 10 días. Que en estricto sentido, con el derecho de petición documental, hay 3 días adicionales, que obviamente digo hábiles, para entregar la respectiva documentación. Vamos a encontrar entonces nosotros también con otro término legal, que el otro término legal es de 30 días. Hablando de 30 días cuando es un derecho de petición tipo consulta. Una consulta que se le realiza a la respectiva entidad o al particular. Entonces la entidad o el particular tiene un término de 30 días para pronunciarse frente a dicha decisión. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar nosotros de que el hecho que la entidad o el particular no se pronuncie frente al término legal, si es un funcionario, un servidor público de los consagrados artículos 122 y 123 de la Constitución Política de Colombia, eso tiene implicaciones de carácter disciplinario. Carácter disciplinario que nos va a remitir a nosotros la ley 734 del 2002. Y el particular, pues obviamente se ve envuelto en sanciones, no si bien es cierto no de carácter disciplinario, sino también en sanciones ante las respectivas entidades competentes, llámenlo Superintendencia de Industria y Comercio, llámenlo Superintendencia de Sociedades, ¿cierto? Entre otras entidades. Entonces, de aquí se desglosa que es que el derecho de petición no solamente es frente a entidades públicas, sino también frente a particulares. Particulares que en estricto sentido cumplen una función pública o particulares que no cumplan función pública. Pero esa diferenciación no es de importancia, o no es de importancia en el sentido de que es que tanto dichos particulares están sometidos al procedimiento o al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales del derecho de petición. Vemos entonces, por concluido, ese derecho de petición en estricto sentido de carácter general. Porque vamos a encontrar nosotros frente a ese derecho de petición que obviamente la entidad, si no puede cumplir dentro del término legal, podrá suspender el cumplimiento dentro de ese término previa notificación del mismo término legal al peticionario. Pero es una suspensión implícita. Es una suspensión implícita en el sentido que es que la entidad suspende ese dicho término a través de la figura de la prórroga que puede ser hasta el mismo tiempo del término inicial. Es decir, si tenía 15 días para responder, puedo suspender o manifestarle al peticionario que no le alcanzo a responder dentro de esos 15 días, que me va a tomar 15 días más, 14 días, 15 días más, presumiendo estrechamente que ya le da respuesta. Sin embargo, no puedo exceder dicho término, es decir, el término inicial de 15 días o 10 días, dependiendo del término de petición, o de 30 días, ¿cierto? Si es de consulta, para pronunciarme frente a ello, ¿cierto? Entonces, prórroga. Y hay que hacer un paréntesis adicional y de pronto retraerme porque me anticipé. Y es que cuando es el derecho de petición de documentos, eso implica un gasto de monumentos por parte de la entidad pública. Entonces la ley 1437 de 2011 o artículos de la ley 1437 de 2011 relacionada con el derecho de petición adicional por la ley 1755 de 2015 faculta para que la entidad pública expida dicha documentación, pero a cuenta del peticionario. O sea que hay que pagar la expedición de esos documentos, pero que el costo de la copia de los respectivos documentos no pueden ser superiores a la media, es decir, a lo común o la costumbre de cobro por una fotocopia, en estricto sentido son copias. ¿Listo? Es eso. Ahora sí. La importancia de activar esa función pública, esa función administrativa, mediante el derecho de petición, es porque la respuesta que se dé a esa petición, y dependiendo del tipo de petición o el contenido de esa petición, pues obviamente ello implica la creación de un acto administrativo o implica una comunicación, una respuesta al derecho de petición. Ejemplo, cuando pido una copia de respuesta, ordenando la expedición de una copia o unas copias o unos documentos, aquí estoy dando es una comunicación en la que se dice que se accede. Pero cuando me están pidiendo, por ejemplo, el reconocimiento de prestaciones salariales o de prestaciones o de obligación de carácter prestacional o periódica, es decir, pago de primas, cesantías, etcétera, etcétera, y yo niego las mismas, lo que generó fue un acto administrativo. ¿Listo?
Entendido entonces lo anterior, vamos a andar entonces sobre ese acto administrativo. Y es que ese acto administrativo tiene suma importancia, y es porque esa decisión que profiere la entidad es susceptible de procedimientos administrativos. Y esos procedimientos administrativos es que debe notificársele al peticionario el acto administrativo y que frente a ese acto administrativo proceden recursos de ley. Me explico, y a manera de ejemplo para desarrollar lo anterior. Un contratista eleva derecho de petición o una reclamación a una entidad pública solicitando el reconocimiento de prestacional, ¿cierto? Primas, vacaciones, cesantía, interés de las cesantías. La entidad administrativa niega pues obviamente esa solicitud, que expide pues obviamente un acto administrativo. Ese acto administrativo debe notificársele al peticionario. Frente a ese acto administrativo se le debe manifestar que frente a esa decisión procede o no proceden recursos, y si proceden recursos, ¿qué recursos proceden? Entonces ese peticionario podrá hacer, uno, interponer los respectivos recursos de ley. Entendido por recursos de ley los medios de impugnación, y los medios de impugnación son el recurso de reposición y el recurso de apelación, o el recurso de reposición en subsidio del recurso de apelación. Y es que frente a todo acto administrativo no procede el recurso de apelación. Por regla general procede el recurso de reposición. Y veamos, lo que pasa es que cuando el acto administrativo les pide el funcionario competente que no tiene superior jerárquico, procede única y exclusivamente el recurso de reposición. Pero cuando quien expidió el acto administrativo tiene superior jerárquico, es decir, alguien que esté por encima de él, procede el recurso de apelación. Entonces la ley no va a decir que cuando me notifican ese acto administrativo, a mí me tienen que decir qué recursos proceden. Entonces yo procedo, interpongo recurso de reposición en subsidio de apelación. ¿Y qué término tengo para interponer ese recurso? Término de 10 días. Entonces 10 días para interponer recurso de reposición en subsidio de apelación o simplemente de reposición. Entonces quiero que quede claro, término para interponer recursos, 10 días. ¿Pero qué tipo de recursos? Depende. ¿De qué depende? Si hay superior jerárquico o si no hay superior jerárquico. Si hay superior jerárquico, recurso de reposición en subsidio de apelación. Si no hay superior jerárquico, recurso de reposición. Y aunque aquí hay algo discutible que tenemos que desarrollar lo más anterior, y es porque el ejemplo o la explicación del tema lo di a través de una reclamación de prestaciones periódicas. Y es que frente a estos, cuando es ese tipo de reclamaciones y se niega el recurso de reposición, se puede acudir de manera directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin agotar probablemente el requisito de posibilidad de conciliación. Pero en este sentido lo mismo, tiene que siempre interponerse recurso de reposición en subsidio de apelación, no término legal. Pero es que le nace la obligación entonces a la entidad de notificarle al peticionario dicha decisión de dicho acto administrativo. Y la notificación de dicha petición de dicho acto administrativo se da exclusivamente mediante una notificación personal o excepcionalmente mediante una notificación por aviso. Y que dicha notificación personal es que se le envíe a la dirección física o tradicional que aportó el peticionario, o en su defecto a través del correo electrónico que aportó el peticionario, por medio del cual autoriza expresamente que dicha notificación se realice en su dirección electrónica. De lo contrario, si usted no autorizó que se realizara dicha dirección electrónica, esa notificación tiene que ser por escrito. ¿Listo? No lo voy a agobiar más frente a este procedimiento administrativo para que lo agotemos dentro de nuestra siguiente unidad, dado pues lo extenso de lo mismo. ¿Listo? Entonces, muchachos, nuevamente, pues bienvenidos a esta institución universitaria y nos vemos en nuestra siguiente unidad.